Hermanos, ya hemos leído Gálatas 4 del 1 al 7 y hoy vamos a estar en 3 puntos. Hoy tenemos solo 3 puntos, como siempre casi. Uno, bajo tutores. El segundo punto, Dios envía a su Hijo. Y el tercer punto será Abba Padre, esa expresión, ¿verdad? Abba Padre. Así que vamos a seguir lo que Pablo está haciendo. ¿Qué estaba haciendo Pablo ya desde el primer versículo? Explicando a los creyentes, ¿verdad? Recordemos que ahí están los Gálatas, que son oyentes cristianos, ¿verdad? Son creyentes estos hermanos de Gálata. Pero también estaban los judaizantes. Ahora, entre el grupo de creyentes hay gentiles y hay judíos, ¿verdad? Ya no hay esa pared intermedia que estábamos viendo en la sermón anterior, ¿verdad? Ya no hay raza, ¿verdad? No hay hombre, no hay mujer, que también nos va a hablar aquí en el texto. Si lo han leído, también lo vuelve a repetir. Pero claro, están los judaizantes. Y Pablo lo que está tratando de hacer con esta carta que le envió a los Gálatas es defender esa línea del Evangelio que es solo por medio de la fe, la justificación solo por la fe, ¿verdad? Y ya hemos dicho que cuando aumentamos a esa salvación solo por fe, caemos en legalismo. Anulamos el Evangelio y nos vamos a un legalismo, lo que están haciendo los judaizantes, aumentando las obras de la ley para ser salvos. Claro, pero hoy en día las iglesias modernas lo que han hecho no es poner legalismo, sino liberalismo. No hemos ido por abajo. Ya no predicamos el Evangelio, sino una carta. ¿Qué quieres escuchar hoy? Te lo predico y sales tú pues con el pecho hinchado, ¿no? A la carta, predicaciones a la carta, anulando el Evangelio. Claro, Pablo va a estar luchando para que no sobrepasemos esa línea del Evangelio poniéndole obra de la ley, pero tampoco lo rebajemos, porque si lo rebajamos también anulamos, ¿verdad?, el Evangelio, el mensaje de salvación solo por fe. Así que Pablo está demostrándole a los Gálatas por medio de la palabra sus argumentos, ¿verdad? Ha utilizado metáforas, ahora ha comenzado a personificar la palabra. Recuerdan, antes de acabar el capítulo 3, como decía, que es nuestro ayo. La ley es nuestro ayo, es nuestro tutor, ¿verdad? Está haciéndolo como si fuera una persona, alguien que nos cuidaba, alguien que nos protegía, nos enseñaba obediencia, nos enseñaba disciplina. Ahora empezamos el capítulo 4 y va a ser lo mismo, va a seguir personificando la palabra de Dios. Pero claro, cuando pensábamos que Pablo había cerrado ya el capítulo 3, toda esta explicación de lo que era la ley, cuando pensábamos que Pablo había dicho, mira, ve, ya lo han entendido los Gálatas, Pablo, ya te hemos entendido, ya sabemos qué es la ley. No, otra vez va a seguir personificando la palabra, ¿verdad? Otra vez nos va a explicar de cómo la ley fue nuestro tutor, cómo la ley sigue siendo nuestro tutor. Se lo está diciendo a los Gálatas, a los Gálatas. Esa función de la ley, esa perspectiva en ese lado de la ley que dio en el capítulo 3, ¿verdad? Le dijo que la ley era nuestro tutor, era nuestro ayo, que fue enviada para demostrar y sacar a la luz que nuestras transgresiones. ¿Se acuerdan el capítulo 3 que estaba demostrando Pablo? Que la ley fue dada por causa de ¿qué? De nuestras transgresiones. Nos dimos cuenta que éramos pecadores y que estábamos pecando cuando nos fue dada la ley. Entonces ahí vimos que fuimos pecadores, ¿verdad? Que fue enviado por nuestras transgresiones. También nos explicó en el capítulo 3 que llegó a ser nuestro tutor para cuidarnos en el cumplimiento de la función específica de cada ley. Dios ha dado muchas leyes, ¿verdad? Y la ley nos va cuidando según cada ley que nos ha demostrado en la palabra el Señor. También nos dijo que se encargó de enseñarnos ¿qué? Obediencia, también disciplina. No solamente te enseña obediencia, si tú desobedeces, disciplina, hasta que llegara el cumplimiento de la promesa, recuerdan, ¿verdad? ¿Hasta cuándo fue dada la ley? Preguntamos. Hasta la llegada de la simiente, que es el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Una ley, una vez llegada y cumplida la ley, se cumple también la promesa. Recordemos el pacto. ¿Qué es el pacto? Un pacto es un compromiso, ¿verdad? Es un compromiso con una ley, lo vamos a ver un poquito más adelante, con la ley y la promesa, ¿verdad? Así que una vez llegada la promesa y cumpliendo la ley
que nos separaba la ley nos separaba, ¿verdad?, de esa comunión con Dios. Había ese velo y nos separaba, pero el cumplimiento de la ley hizo que nos acercáramos a Dios. También nos dijo que tampoco hay diferencia. Cuando viene el cumplimiento de la promesa, ya no hay diferencia entre hombres, ¿verdad? No hay diferencia en raza, no hay diferencia en la condición social, no hay diferencia en el sexo, varón y mujer. ¿Para qué? Para que todo el mensaje del Evangelio y de Jesucristo salva a todos aquellos que Él quiere salvar sin ninguna condición ni ninguna diferencia de las que fueron mencionadas. Y cuando pensábamos que Pablo había cerrado ya esa idea, ya habíamos entendido esa idea, que lo había dejado bien explicado tanto a los creyentes de los Gálatas como a los judaizantes que se encontraban en ese momento escuchando a Gálatas en la carta, nos muestra la otra cara de la moneda. Nos muestra la otra cara de la moneda y nos quedamos así, ¿qué ha pasado aquí? Nos estaba diciendo que era el tutor, pero claro, hay otra cara, porque nos está mostrando la ley. ¿Qué es lo que falta en la otra cara de la moneda? Sí, una cara de la moneda, porque nos ha enseñado la función de la ley como nuestro tutor. Recordemos que está utilizando metáforas, está personificando la palabra para un mayor entendimiento. Ahora nos enseña la otra cara, con otra perspectiva, ya no la del tutor, ya no de aquel que nos cuidaba, que nos enseñaba, sino aquellas personas que han sido cuidadas, ¿verdad? Nosotros. Está la perspectiva de la ley y ahora va a ir a nuestra perspectiva, a nosotros. Y lo va a personificar como un niño. Nos va a decir, vosotros sois unos niños. El tutor le fue dado para cuidar a niños, ahora vamos a hablar sobre ustedes, niños. En otros textos, en otras versiones es menor de edad. Así que nos va a hablar de ese niño, como si una película se tratara. ¿Han visto las películas? ¿Verdad? La perspectiva de esta, ahora la perspectiva de la otra. Así más o menos Pablo nos está explicando por diferentes tramos con diferentes perspectivas. El versículo 1 dice, pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, ahí está, el niño, que el tutor se encargaba de cuidar, recuerdan al niño, de enseñarle disciplina, de enseñarle obediencia, y nos dice, mientras que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo, aunque es señor de todo. El heredero es niño. Es una contradicción, ¿verdad? Está hablando de un niño, pero de un heredero. Ahora sí, ¿a qué se está refiriendo? ¿O a quién se está refiriendo? A los que estaban sujetos bajo la ley, ¿verdad? Primero habló de la ley, ahora está hablando de niños, se está refiriendo a todas aquellas personas que están sujetas a la ley, antes que viniera el cumplimiento de la promesa. Él ya no está hablando a partir de la venida de Cristo, sino está hablando de aquellos que estaban antes del cumplimiento de la promesa, todos aquellos que estaban sujetos a la ley. Así que todos los del Antiguo Testamento, hablando del pueblo judío, que es el pueblo escogido, ¿verdad?, que estaban esclavos y sujetos a la ley, bajo ese paraguas de obedecer estrictamente a la ley. Obedecer estrictamente la ley. Así que estos son representados primero como herederos y niños. Herederos y niños. Ahora bien, si hablamos de herederos, es porque hay un testamento. Por eso estoy diciendo el antiguo pacto, ¿verdad? Los que estaban en la ley, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Es verdad que hasta que no muera el testador, no tienen derecho y potestad de su herencia, ¿verdad? Yo hago una herencia para mis hijos y ellos no tienen derecho y potestad a esa herencia hasta que yo deje de existir, hasta que me muera, ¿verdad? Así que ese niño no tenía derecho y potestad a su herencia, ¿verdad? Aunque no necesariamente es así, siempre así, pero no tenía derecho ni potestad sobre su herencia hasta que no muriera el testador. Pero podemos decir que cuando muere el padre y el heredero es niño, en otras versiones habla que es menor de edad, me parece que la de las Américas dice menor de edad en vez de niño, ese niño, ese menor de edad, está bajo una tutela. Y Pablo ya nos explicó que era la ley.
La ley estaba bajo la tutela, estaba tutelando a ese niño. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea mayor de edad y pueda recibir su herencia. Gálatas 4, del 1 al 2, vamos a entenderlo en la versión de la traducción viviente. Piénsalo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos. Están en la misma condición hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que se cumpla la edad establecida por su padre. Podría decir que estos niños, aunque son herederos, son dueños de todo, pero no pueden recibirlo, no pueden hacer potestad de eso, no pueden, ¿verdad?, utilizar esa herencia. Aunque son niños, son herederos, son los futuros señores de esos esclavos, de ese tutor. ¿Te das cuenta? Son los futuros señores de estos tutores, de las cuales están bajo su tutela. Por eso es que nos dice que están en la misma situación que los esclavos. Esos niños son esclavos de su herencia, pero no pueden utilizarlo. Están en la misma condición que los esclavos. Los esclavos no pueden utilizar lo de su amo. El niño, a pesar que es señor de estos esclavos, está en la misma condición porque no puede utilizar su herencia, ¿verdad? Así que están en la misma situación que cualquier esclavo que están bajo su tutela. Lo otro sería que estos tutores seguirán siendo esclavos, aun cuando ese niño llegue a ser adulto, mayor de edad, y su señor de ellos. Ahí va a cambiar la cosa. Pero mientras es menor de edad, mientras es un niño y está bajo la tutela y potestad de su tutor, que en este caso era la ley. Es así, hermanos, como en el Antiguo Testamento, un pacto, ¿verdad? En un pacto sujeto a la ley, estaban sujetos a la ley, estaban sujetos a la obediencia, estaban sujetos a los preceptos, mandamientos, a los ritos, a las ceremonias, ya sean de alimentación, ya sean de limpieza, ya sean de sacrificio. Estos niños estaban sujetos a todo ese pacto, a toda esa ley, a todas esas ceremonias, a todos esos ritos. Este niño sería enseñado por su tutor la ley a que cumpla cada uno de estos preceptos, a cada uno de estos ritos, cada una de estas ceremonias. De eso se encargaba la ley, de enseñarles, de cumplir. Y si no obedecían, disciplina, castigo, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios está enseñando que en el antiguo pacto demandaba una relación con Dios. Esta obediencia a estos ritos, a estas ceremonias, era una relación con Dios por medio de ese pacto, bajo el paraguas de la ley. Todos aquellos mandatos de obediencia hacia el Padre y las reglas que fueron impuestas por el Padre van dirigidos al niño para aprender obediencia, para que aprenda obediencia. Y no te creas, porque nosotros también debemos obedecer la palabra de Dios. Hoy en día también debemos obedecer, como esos niños, debemos obedecer la palabra de Dios. No te creas que tú eres ajeno al cumplimiento de la ley. Sí, porque si Jesús obedeció y cumplió la ley, nuestro Señor cumplió la ley y fue para el cumplimiento de la ley a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Como transgresores, ¿cuál es la paga de nuestro pecado? La muerte. Alguien tenía que morir porque incumplieron la ley. Cristo, en cumplimiento de la ley, se entregó y fue a la cruz del Calvario. ¿Crees tú que has sido excluido de obedecer la ley? No, no hemos sido excluidos de obedecer la ley, no. Es verdad que en el antiguo pacto se obedecía para estar sujetos a la ley hasta el cumplimiento de la promesa. Esa fue la forma en que se relacionaba Dios con el hombre. Esa era la forma en que se mantenía la adoración del hombre a Dios. Una adoración constante a Dios por medio del cumplimiento de la promesa. Aunque esta obediencia
a la ley en el antiguo pacto no salvaba, no te llevaba a la salvación, pero sí a la obediencia. No justificaba. Aunque los sacrificios eran una sombra de lo que vendría con la limpieza de los pecados, no justificaba. Tendría que volverse a hacer sacrificios cada vez que te pecabas. Hacías un sacrificio, te limpiaba de pecado, volvías a pecar y tenías que regresar otra vez a hacer sacrificios y así sucesivamente año tras año. Pero en Cristo Jesús, como dice en la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que os ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley, con sus ritos y sus ceremonias y sacrificios, no podían hacer perfectos a nadie. No podían salvar ni justificar. Pero antes, en Hebreos 9, 23, 28 nos dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, los que estaban cumpliendo los niños, estos niños cumpliendo estos sacrificios, ¿verdad? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como estos niños estaban haciendo una y tras otra, como entra en el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, en el cumplimiento de los tiempos, como dice ahora en el texto que hemos leído, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, el cumplimiento de la promesa. Y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Te das cuenta? Los niños, nos está explicando Pablo que estos niños tenían que obedecer la ley, sacrificios, pero vino Cristo. Aunque nosotros tenemos que obedecer la ley, vino Cristo, murió en la cruz del Calvario como el verdadero sacrificio una sola vez y para siempre. Solo Cristo nos limpia del pecado. Solo Cristo nos limpia del pecado. Solo Cristo nos justifica por medio de la fe. Solo Cristo, Jesucristo, nos justifica por medio de la fe. Amados hermanos, pero si tú, siendo hijo, crees que estás en pecado, y seguro que lo estás, porque todos pecamos, y si dices que no has pecado, eres mentiroso, todos pecamos, ¿verdad? Pero si tú, sabiendo que estás en pecado, abogado tienes. Hermano, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y el hecho que el texto diga, ¿verdad? Examínate si estás en pecado, leímos la vez pasada, no te excluye, sino que mientras estás escuchando el sermón, mientras que se está realizando la Santa Cena, arrepiéntete. Porque abogado tienes, todos somos pecadores, todos al pasar esta puerta hemos venido en pecado. Mientras que estás ahí, arrepiéntete, confiesa tu pecado al Señor, no a mí, al Señor, confiesa tu pecado. Confesemos nuestros pecados ahí sentados mientras que escuchamos. Una práctica que debemos hacer a diario, el confesar nuestros pecados y acercarnos a Cristo en arrepentimiento, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, acercarnos en arrepentimiento para que Él nos perdone esos pecados. Sí, en nuestras oraciones devocionales, siempre tener en mente las palabras de Jesús. Ve y no peques más. Ve y no peques más. Señor, hoy he pecado, me arrepiento. Y Cristo siempre va a estar para decirte, sí, ve, no peques más, no peques más. Pero estos niños, estos menores de edad del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, también son sombra de lo que iba a venir la iglesia del nuevo pacto. Eran sombra de nosotros, de este nuevo pacto de la iglesia. Estos niños que no han venido aún al cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Que estaban en el antiguo pacto y no han estado en el cumplimiento de la promesa,
pero sí han estado sujetos a la ley, estaban bajo la tutoría de la ley. Pero en ese momento el niño estaba bajo guardianes. Esos niños del antiguo pacto estaban bajo guardianes, cuyo cuidado ha sido personalmente encomendado bajo mayordomos. Esos eran tutores, bajo mayordomos. Muchas veces eran esclavos a quienes se le encargaba el cuidado de la herencia. ¿Te das cuenta? El niño era el dueño de la herencia, pero el cuidado de la herencia estaba en los esclavos. Los esclavos cuidaban la herencia y cuidaban al niño. ¡Qué impotencia cuando ese niño está creciendo y no puede tomar posesión de su herencia! Era una impotencia para el niño, sabiendo, ¿verdad?, cuando era adolescente. Este niño tenía que doblegarse a la voluntad de un esclavo que era su tutor. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo. Todavía no era mayor de edad. Hasta que no fuera mayor de edad tenía que doblegar su voluntad a la tutoría del esclavo, la ley. Hasta que llegara, nos dice el texto, la mayoría de edad en el momento establecido para reclamar su herencia, dejada por testamento, por herencia. Muchas veces nosotros también debemos doblegar nuestra voluntad, como esos niños. Muchas veces los jóvenes en esa etapa que están viviendo deben doblegar su voluntad. A veces los padres tenemos que doblegar a estos adolescentes su voluntad. Así como la ley impuesta por el padre tenía que doblegar a su pueblo y la voluntad de su pueblo con estas leyes, los niños también deben ser doblegados en su rebeldía. Nosotros, padres, tutores de estos niños, debemos obedecer con nuestras leyes. Ellos deben obedecer y enseñarles disciplina e incluso castigo, ¿verdad? Y nosotros no somos diferentes, también somos rebeldes. También somos rebeldes y casi todos lo somos. Siempre queremos hacer nuestra voluntad, digan lo que digan. Tanto los niños, tanto los jóvenes y nosotros adultos queremos hacer lo que queremos. No queremos doblegar nuestra voluntad. Los hijos a los padres y nosotros a Dios. Y nosotros a Dios. No, así que nosotros no somos diferentes, somos rebeldes también. Es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, lo que hace es doblegar tu voluntad, doblegar tu egocentrismo, doblega esa actitud de que no necesito un Dios, no busco un Dios, soy enemigo de Dios, ¿verdad? Yo no necesito de Dios porque yo estoy bien en el mundo. Estoy ciego, soy esclavo, estoy muerto en nuestros delitos, pecados, pero esa voluntad enaltecida por el pecado, lo que hace el Espíritu es doblegarla hasta el suelo. ¿Para qué? Para llevarte a los pies de Cristo. Y tú entres en convicción de pecado y ahí en el suelo digas, necesito de un Salvador. No por mis fuerzas, sino de un Salvador que es Cristo. Eso hace el Espíritu Santo, eso hacía la ley. La ley doblegaba al pueblo judío para que obedeciera a Dios. El Espíritu Santo viene y doblega tu voluntad, tu egocentrismo, dándote ahora nueva vida y un nuevo razonamiento. El versículo 2 dice, sino que están bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es por ello que el menor de edad, a pesar de ser señor, está en los cuidados, como dice el texto, de cuidadores. Cuidado de cuidadores. Así que no podrá hacer su voluntad. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea mayor de edad. Se mantendrá bajo esos cuidadores, se mantendrá bajo esos tutores, se mantendrá bajo esa ley dada por Dios. La traducción viviente dice, tienen que obedecer a sus tutores. No le dice si quieren, pueden obedecer. Si ustedes se sienten en la libertad de hacerlo, si ustedes quieren tomar la decisión de obedecer, no, dice, tienen, imperativo, mandato, tienen que obedecer a sus tutores hasta que se cumplan la edad establecida por su padre. El niño tiene que aprender a esperar. El niño tiene que aprender a esperar
lo que su padre ha demandado, lo que su padre ha determinado. Los tutores deben enseñar al niño a cumplir lo que el padre, o sea, el Señor, ha establecido. Y solo llegado el momento establecido por el padre, podrá dejar de ser tutelado por sus cuidadores, dejar de ser cuidado por sus curadores, como dice la versión de Reina Valera. Así que esta ilustración señala que la esclavitud de los judíos bajo la ley. Eran esclavos, recordemos en el capítulo 3, éramos esclavos de la ley. Sin embargo, su propósito principal era demostrar a los Gálatas exactamente dónde estaban ellos, en qué situación se encontraban los Gálatas. Pablo apela tanto al corazón como a la mente. Por eso oramos, Señor, transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente. Pablo está, ¿verdad?, apelando al corazón y a la mente, a los sentimientos, a los deseos, a las consideraciones que habían de afectar profundamente a los miembros de la iglesia de Galacia. Porque es en el versículo 3 donde les demuestra a los Gálatas esa compasión, esa simil, ese paralelismo entre el antiguo pacto sujetos a la ley y los Gálatas sujetos bajo la gracia y el cumplimiento de la promesa. Es un simil. Ustedes sujetos a la ley y ustedes sujetos a la gracia, al cumplimiento de la promesa. Gálatas 4:3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. La Nueva Traducción Viviente dice, y lo puedes leer, Alessandro, dale más adelante. ¿Qué dice? Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Así también tú y yo éramos esclavos del mundo. Si está haciendo un símil, sujetos a la ley y a la esclavitud de la ley, si es un símil, tú y yo éramos esclavos del mundo. En otras palabras, esclavos al pecado, a los rudimentos, al sistema de este mundo caído. Amados hermanos, éramos niños sujetos al mundo y sus pecados. Así como un niño, ¿verdad? Así como un niño falto de madurez debe ser gobernado por medio de reglas, por medio de prescripciones, por medio de mandamientos, así también, antes de que llegase la luz del Evangelio, nosotros estábamos esclavizados a los rudimentos del mundo, al sistema de este mundo caído en pecado. Así nos encontrábamos todos sin excepción. Y todas las personas que no vienen a Cristo aún están bajo esos rudimentos y en el sistema de ese mundo, esclavizados en ese mundo. Ahora, los judaizantes quieren que los creyentes de Galacias vuelvan a la esclavitud. No del mundo, sino de la ley. Pablo les está diciendo, ustedes son libres por la gracia, libres en Cristo por la gracia. Los judaizantes quieren que estas personas, creyentes, regresen a la esclavitud de la ley. Los gálatas son libres en Cristo Jesús. Y los judaizantes quieren que abandonen su libertad para ponerse cadenas de la ley, con ritos, con ceremonias, con sacrificios, con tradiciones. Quieren que abandonen el Evangelio por el cumplimiento de ritos. Quieren que abandonen la sola fe, la salvación y la justificación por ceremonias. Ceremonias que eran sombra de lo venidero, como dice la carta de Gálatas, de Hebreos. Ahora el texto nos dice que tú y yo somos esclavos del pecado. Sí, los del antiguo pacto eran esclavos de la ley que no justificaba. Nosotros, los creyentes y los oyentes del libro a los Gálatas, gentiles de nacimiento y sujetos a la ley ellos, y nosotros sujetos a la ley en el mundo, porque la ley es eterna, estábamos sujetos a la ley también que no justificaba. Pero los oyentes, ¿verdad?, sujetos a sus tradiciones, a sus ritos paganos, vemos esos
ritos paganos todavía, sin conocer al único y Dios verdadero, estaban sujetos a la esclavitud del pecado. No hay diferencia en el tiempo de los Gálatas, cuando vivían bajo esa esclavitud estos gentiles con lo de ahora. No hay ninguna diferencia. Podemos deducir que al menos los del antiguo pacto tenían una ventaja, los judíos tenían una ventaja. Mientras que los judíos tenían que obedecer la ley dada por Dios y podían llegar a depositar su fe en la promesa. Recordemos que la ley fue dada junto a la promesa. En el cumplimiento de la ley podían depositar su fe en la promesa, ¿verdad?, de un Salvador, en esa promesa que Dios dio de enviar un Mesías, un Salvador para su pueblo. Los gentiles no tenían esa ventaja. Estaban esclavizados, ¿verdad?, en su mundo caído y pagano. Los gentiles paganos no tenían ni siquiera eso para que les señalara el camino, para que los guiara. ¿Qué era la ley? Guiarte, cuidarte. No tenían a un tutor para protegerlos. No tenían un tutor que los disciplinara cuando lo merecían. No tenían un tutor como la ley que los castigara. Qué penosa situación de los gentiles. Qué penosa la situación tuya y mía cuando estábamos ahí en el mundo. Qué situación en la que te encontrabas tú, la misma que los paganos de Gálatas, gentiles de Gálatas, eran enemigos de Dios, no querían buscar a Dios. En otras palabras, no les interesaba saber nada de Dios ni del Evangelio, hasta que se les predicara el Evangelio, el oír por el oír, ¿verdad?, la palabra de Dios. Tú y yo, al igual que esos gentiles y paganos de Galacia, estamos sujetos a los rudimentos del mundo. ¿Y qué es esto de rudimentos del mundo? Que éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo, esclavos de las enseñanzas que nos ofrece este mundo caído y perverso, es este sistema que ofrece el mundo, que es de todo menos el Evangelio, donde hay de todo menos el Evangelio. Muchos en este mundo caído y perverso buscan ser espirituales. Te tienes que haber topado con un amigo muy espiritual, no cristiano, muy espiritual, donde creen encontrarlo en el budismo, en las meditaciones ancestrales, en religiones animistas como los de Japón, ¿verdad?, que creen que hay vida en las rocas, en las plantas, en todo. Hay vida en todo. Donde creen en religiones animistas o creen en religiones donde todos son infieles. Todos son infieles. Y por cuestión de raza son infieles. Y hay que experimentarlo todo, la religión musulmana. Si no eres de mi raza y de mi religión, eres un infiel y te mereces la muerte. No, yo me he convertido al musulmán. No. No es cuestión de religión, es cuestión de raza. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando hoy en día. Diferente al Evangelio, diferente a Cristo, que rompió esa barrera. Nos enseñó que Él rompió esa barrera de religión, la barrera de la raza, del sexo. No hay varón ni hembra, no hay esclavo, no hay judío, no hay griego, no hay gentil. Qué mundo tan contradictorio lo que te ofrece este mundo. Lo que te ofrece este sistema manchado, deformado por el pecado. Todo está caído, todo está degenerado, todo está depravado. Es más, va en el sentido contrario de lo que te ofrece el Evangelio. Y déjame decirte una cosa. Cuando estábamos en ese mundo caído, nos gustaba. Nos encantaba estar en ese mundo. Sí, nos gustaba esa dirección. Porque en muchos de los casos es atractivo, es deseoso. Satanás sabe lo que hace, jugar con tus puntos débiles. Satanás conoce tus puntos débiles. Es más, es como manjar en nuestras bocas. Por eso decimos que cuando venimos a los pies de Cristo, su palabra es manjar a nuestras bocas. Sí, y el enemigo sabe que es manjar a tu boca cuando estás en ese mundo. Nos encanta tener ese manjar del sexo, la fornicación, el adulterio.
Nos gusta esa adrenalina que poseemos cuando estamos en pecado. Nos gusta la adrenalina cuando engañamos a nuestra mujer o a nuestro marido y el pecado nos dice que estamos bien, que estamos bien. El pecado nos engaña y nos mata. Te hace creer que estás viviendo una nueva vida. Te hace creer que estás viviendo una mejor etapa a la anterior, mientras que estás en el pecado. El mundo te ofrece alcohol, te hace divertirte, te hace olvidarte de tus penas. Sí, un vaso, dices tú. No, cariño, solo salí con un vaso, pero con muchos litros, ¿verdad? Llegas al alcoholismo y cuando te das cuenta, estás metido hasta el cuello en ese mundo de alcoholismo, en ese mundo de drogas, que lo único que quieres es olvidar tus penas o vivir nuevas etapas, hasta el punto de llegar a tomar pastillas y creerte que eres un superhéroe en medio de las luces láseres, ¿verdad? Que eres el man y el número uno en este mundo. Sí, es esto lo que ofrece al mundo, ¿verdad? Es lo que ofrece el mundo a esta gente caída. Y es un lugar donde muchos hemos venido, mujeres y hombres, que hoy en día, desde muy temprana edad, al menos antes era cuando eras adulto, pero hoy en día, desde temprana edad, se mantienen en este mundo caído. Desde temprana edad, ya desde la adolescencia están participando en este mundo caído. Pero hay una solución. Hay una solución para este mundo caído. Una solución donde muchos hombres y mujeres hemos venido. Hay una solución. Sí, si me escuchas y estás sujeto aún a este mundo, si estás con un pie aquí y en el otro pie en el mundo, hay una solución. Si estás atrapado en este mundo caído, hay una solución. Si este mundo te está manteniendo distraído de las cosas del Evangelio, hay una solución y es Jesucristo. Es Jesucristo. Es por ello que Dios envió a su Hijo unigénito, la segunda persona de la Trinidad, para que tu amigo, así como yo, que estábamos atrapados en lo que ofrece este mundo caído, lo que ofrecen los deseos de este mundo y que nos gusta, muriendo en la cruz del Calvario y con la intervención del Espíritu Santo en tu vida, doblegando tu voluntad, pudieras traer una salida a este mundo, una salida a este mundo caído, una salida a esta voluntad sujeta a esos deseos y esas pasiones, dándote una vida nueva en Cristo Jesús. Es Jesucristo quien llevó los pecados en la cruz del Calvario, tus pecados llevándolos a la cruz del Calvario. Esa es la salida a este mundo caído. Para eso envió el Padre a su Hijo. Por eso esto me envía a mi segundo punto. Dios envía a su Hijo, y eso es lo que nos dice la carta de las Gálatas. Mientras que los judíos se mantenían sujetos a la ley y los gentiles paganos de Galacia se mantenían sujetos a sus pasiones y a este mundo caído, Dios envía a su Hijo, Gálatas 4, versículo 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué nos decía Pablo en el versículo 2? Sino que estaba bajo tutores y curadores al tiempo señalado por el Padre. El cumplimiento del tiempo que hizo el Padre fue enviar a su Hijo. La venida de Cristo proveyó la base, hermanos, para liberarnos de ese hombre que tenemos nosotros, de ese hombre que estaba muerto en sus delitos, pecados. Además, Él vino en el cumplimiento de los tiempos. Esto es que entró en escena. El Hijo, encarnado en Jesucristo, ¿verdad? En Jesús, entró en escena en la historia de la humanidad en el tiempo prefijado por el Padre. Pablo ya nos ha dicho que la simiente de Abraham en la simiente de Abraham se iba a cumplir la promesa, que es Jesucristo el cumplimiento de la promesa.
Ahora Pablo nos dice que nuevamente, que en el debido cumplimiento de la historia redentora, porque Dios es perfecto, Dios ha ordenado todo lo que va a pasar en el mundo, en esta historia, Dios es paciente para cumplir sus propósitos, es en ese debido momento de la historia redentora que el Padre envía al Hijo, la segunda de la persona de Trinidad, a encarnarse. El texto nos dice que el sapientísimo conocimiento de Dios y su soberana voluntad decidió enviar a su Hijo. Y lo dice de esta forma: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La transición, ¿verdad? Esa transición. La gracia, el antiguo pacto, ¿verdad? Y hay una transición entre los dos. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, trayendo un nuevo pacto. Hay una transición. Mientras Dios preparó todos los medios para la llegada de su Hijo, que iba a ser diferente. Un hijo que iba a ser diferente. Los demás niños no existen en ningún sentido real antes de ser concebido en el vientre. Ningún niño que venga a ser concebido con papá y mamá y vienen a ser concebidos existían, ¿verdad? Llegan a existir en el día de la concepción. Ahí es donde nace ese espíritu, donde es creado ese espíritu y nace. Ningún niño preexistía. Ellos llegan a existir por medio de ser concebidos y nacer. Este niño, la segunda persona de la Trinidad, iba a ser diferente. Pero el Hijo de Dios ya existía, y hablo del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ya existía desde antes, ¿verdad? Desde antes de la fundación de este mundo. Existía en la eternidad con el Padre. Él existía y existirá para siempre en cuanto a su deidad. Por consiguiente, el hecho de que fue enviado significa que ahora tomó esa naturaleza humana, como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La que fue milagrosamente preparada en el vientre de una mujer llamada María, por medio del Espíritu Santo, como dice Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser. No, Jesús no es Dios, dicen algunas religiones sectas. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De tal modo llegó a ser un ser, y siempre lo será, el poseedor de dos naturalezas, la divina y la humana, completamente hombre, completamente Dios, unidas indisolublemente, pero tampoco mezcladas, habitando en una sola persona, ¿verdad? Dos naturalezas, una sola persona. Así que desde el principio la naturaleza humana de Cristo, al igual que la divina, eran sin pecado, llena de positiva santidad, como dice Marcos 1, 23 y 24, pero habitó en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que decía a voces, diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Jesús, está hablando a la persona humana, Jesús de Nazaret, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios saben quién era Jesucristo, conocían esa doble naturaleza de Jesucristo. Tú, Jesús, el hombre, eres el Santo Dios, eres el Santo Dios. Y así permanecerá para siempre. Así como es nacido de mujer verdaderamente y completamente Dios y hombre, también nació en el momento exacto decretado por el Dios Altísimo bajo el cumplimiento de la ley, para que así se cumpliera toda la ley. Jesús es quien cumple la promesa y Jesús es quien cumple la ley. Esos dos elementos del pacto, que era un pacto, un compromiso divinamente sancionado. Jesús cumple ese compromiso. Jesús cumple esos dos elementos dadas en la promesa de Abraham, su simiente
y la ley. Cumple la promesa y cumple la ley, para dar en base al cumplimiento de esos dos elementos un nuevo pacto. El nuevo pacto está cimentado bajo el cumplimiento de la ley y la promesa. Sí, en su sangre, como vamos a recordar hoy en la Santa Cena, bajo su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso es un nuevo pacto, bajo su sangre. El versículo 5 dice, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a esos niños, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Recordemos Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dios lo envió para que comprara nuestra libertad, de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Ahora Jesucristo vino a redimir a los creyentes que estaban sujetos en el antiguo pacto, estos judíos, estos niños, creyentes en la promesa, que estaban sujetos en el antiguo pacto. Y ahora, en el nuevo pacto, viene a redimir a los que estaban sujetos bajo la ley, estos niños. Hermanos, recordemos que desde Adán todos nacimos imputados con la culpa y la condena del pecado original. Todos nacemos bajo la ley moral, todos, el antiguo pacto y nosotros, los gentiles, todos nacen bajo esa ley moral escrita en nuestros corazones y sujetos al debido cumplimiento, la muerte. Hermanos, todos, sean judíos o gentiles, estaban bajo los efectos, la cual es la caída, o sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es por eso que el Padre envió a su Hijo unigénito para que se encarnara en el vientre de una mujer. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les está diciendo Pablo a los judaizantes? ¿Se dan cuenta que los judaizantes entienden que los creyentes y confundidos gálatas deben regresar a la estricta obediencia de la ley porque están sujetas a ella? Eso es lo que querían los judaizantes, que regresaran al cumplimiento de la ley, ¿verdad? Antes del cumplimiento de la ley, estar sujeto a esas ordenanzas, a esos ritos, a esas ceremonias, mas no en la fe del Mesías, de Jesús, quien nos salva. Pero no, Pablo les está diciendo que en su debido momento el Padre envió a su Hijo bajo la ley para cumplir ese pacto que tanto aman los judaizantes, ese compromiso desde Adán, ¿verdad? Desde el Edén hasta Adán, pasando por Abraham, pasando por Isaac, pasando por Jacob, pasando por Moisés, pasando por David, y ahora pasando en estos tiempos por el único, verdadero y esperado Mesías, Jesús el Cristo proclamado, como proclamaba Pedro, tú eres el Cristo. Todo esto para que los creyentes, los de la fe en Cristo Jesús, los que han nacido de nuevo, los que son regenerados, los de la nueva naturaleza, podamos recibir la adopción como hijos de Dios. Amados hermanos, sí, hijos nos dice la palabra, hijos, herederos de la promesa en Cristo. Nosotros fuimos crucificados con Cristo, nosotros fuimos unidos en la cruz del Calvario con Él, dándonos una nueva vida en su muerte y resurrección, para ahora llegar a ser Jesucristo la primicia y nosotros la herencia de esa primicia. En Cristo somos herederos e hijos de Dios y de sus promesas, y también ahora cumplir la ley de Dios. Cumplir la ley de Dios, porque amamos a Dios y su ley. Cristo vino a cumplir la ley, pero Cristo te dice, oye, cumple estos mandamientos. Se os ha dicho, ahora yo os digo, para que cumplan la ley. Hermanos, ahora somos una familia, somos una iglesia, somos una esposa redimida en la sangre de Cristo Jesús, el esposo, el Hijo de Dios. Es por ello que tú y yo, como hijos de Dios, podemos gritar, como hizo el Hijo de Dios, Abba Padre. Jesucristo gritaba, Abba Padre,
Y nosotros, unidos a Cristo y siendo hijos y herederos de la promesa, podemos gritar, Abba, Padre. Por eso el punto 3 es Abba, Padre. Gálatas 4, del 6 al 7. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Abba, Padre, Abba, Padre. Esta palabra pertenece a la lengua aramea, cuyo significado es, nos lo dice el texto, Abba, Padre. Abba es padre, es papá. Muchos dicen que es papito, pero no, es papá. Dios no necesita llamar papito, Dios es papá. En las lenguas semíticas el vocablo ab significa padre. En hebreo es padre y tiene el significado de padre. En arameo es Abba, por eso dice en arameo Abba, que se escribe padre y literalmente significa padre, padre. La frase Abba, Padre, en el contexto que estaba hablando Jesucristo, se usa aquí para explicar nuestra relación con Dios gracias a nuestra fe en Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso significa, ¿por qué gritamos Abba, Padre? ¿Qué dice el texto? Porque el Padre envió a nuestros corazones el Espíritu Santo para que podamos gritar Abba, Padre. Así que en el contexto, Abba, Padre significa esa relación con el Espíritu Santo que nos hace gritar Abba, Padre. Los redimidos ahora son hijos, ahora ya no son niños, ahora son hijos mayores, ya no son niños, han llegado a la madurez con la libertad que trae ella. Es notable que Pablo está diciendo a estos Gálatas, es como se dijo, vosotros Gálatas, débiles, insensatos, descarriados, debéis considerar que vosotros, si aún vosotros sois hijos del Padre Celestial, el Padre de vuestro Señor Jesucristo, es lo que está diciendo Pablo en otras palabras, parafraseándolo. Amado hermano, ¿sabes por qué puedes clamar Abba Padre? ¿Sabes por qué puedes hacerlo? Porque es Dios, no solo que envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por nosotros, sino que también cumplió la promesa que le dio a su Hijo. Enviaré al Espíritu Santo a los corazones de mis hijos. Dios cumplió sus promesas, envió a su Hijo y envió al Espíritu Santo. Queridos hermanos, es Dios, Espíritu Santo, quien vino y doblegó, como dije al principio, nuestra voluntad, dándonos fe, el don de la fe, dándonos arrepentimiento, que es un don. También nos dio el querer y el hacer, transformando tu vida, transformando tu muerte, de esa naturaleza muerte en una nueva creación, dándonos una nueva vida. Y todo esto gracias a los méritos conseguidos en la cruz del Calvario por Jesucristo, actuando cada uno de la Trinidad, actuando cada una de las personas de la Trinidad en función de la historia redentora. El Padre enviando el Hijo muriendo en la cruz, y el Padre y el Hijo enviando el Espíritu Santo para transformarnos. Ahora todos nosotros, como nuevas criaturas, nacidos de nuevo e hijos de Dios, podemos gritar Abba Padre. Estamos en nuestros corazones con el Espíritu Santo y podemos gritar Abba Padre. El versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, la unión con Cristo. Amado hermano, en esta carrera de la vida cristiana, empezaste como un niñito. Has ido avanzando y avanzando en la carrera. Has ido haciéndote adulto, haciéndote mayor. Estabas sujeto a la esclavitud de la ley. Fuiste liberado por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ya no eres esclavo del pecado. Ahora eres hijo de Dios. Ahora eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, también eres heredero de la promesa. Mételo en tu mente, eres heredero de la promesa. En otras palabras, eres heredero de todas las bendiciones que hay por parte de Dios, por ser hijo de Dios. Y todo esto, gracias a que nos dice el texto, por estar unido en Cristo Jesús, la unión con Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿recuerdan? Gálatas insensatos,
Si ahora sois hijos y no esclavos, si ahora sois herederos de todo lo que tu Señor y Padre te ha dejado como herencia, ¿quieres regresar a la esclavitud de la ley? Gálatas insensatos. ¿Ustedes quieren regresar a la esclavitud del mundo en pecado, teniendo las herencias y bendiciones del Padre? ¿Quieres pecar e ir al mundo? Lo vemos, sí, lamentablemente lo vemos. Oh Gálatas insensato, oh hijos insensatos, diría Dios, ¿no? Ahora quieren regresar a la ley, ser esclavos de la ley. Oh hermanos de la Iglesia Bautista Reformada de Murcia, sois hijos. ¿Van a permitir que el pecado que habita en vuestra carne os domine? Diría Pablo, nos escribiría a nosotros la carta Pablo, ¿verdad? ¿Vas a dejar y vas a permitir eso que te domine tu carne? Si ya sois libres por la sangre de Cristo y tienen las herramientas y tienen las bendiciones con las cuales el Hijo de Dios venció al mundo y sus herramientas contra la maldad, que era el sexo, el alcohol, las drogas, el dinero, el ego, etc. ¿Vas a regresar a eso? Pero si has pecado, como dije al principio, arrepiéntete. Arrepiéntete, regresa a los pies de Cristo, quien tiene misericordia para perdonar a sus hijos, a sus hermanos, por el cual Él derramó la sangre. Y restaurado, ve y confirma a tus hermanos. ¿No le dijo Jesús a Pedro? Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte, pecar. A cada uno de ustedes como si fueran del trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Hermano, cada uno de nosotros, vueltos en arrepentimiento, restaurados, fortalezcamos a nuestros hermanos que están en la misma situación. Es más, fortalezcamos a esos niños en la fe que han empezado a dar esos primeros pasos, a esos menores de edad, como estos niños. Los fortalezcamos y los guiamos en la palabra de Dios. Y no solo a los niños, también a los maduros, a los adultos. Los fortalezcamos en la fe. A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.